Muchas gracias, José Antonio, por tu exposición, y voy a ceder a continuación la palabra al reverendo padre Francisco Javier Calvo Tolosa. Él es profesor de esta universidad y también está realizando en la actualidad su tesis doctoral. Le voy a ceder la palabra para que exponga su comunicación ¿Por qué leer hoy a Dostoyevsky sobre la actualidad de un clásico? Tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Continuando con lo que nos decía la profesora Sara Gallardo, decía que los profesores aprendemos mucho de los alumnos en clase. Esta comunicación es el fruto de una asignatura, literatura y filosofía, que he podido impartir, he tenido la ocasión de impartir en el grado de filosofía de esta universidad en conjunto con l'Abat Oliba, el CEU de Barcelona, y a partir de las reflexiones, los apuntes, las intervenciones de los alumnos, pues yo he elaborado, a partir de mis lecturas también de Dostoyevsky, estas páginas, estos apuntes. El historiador y filósofo Christopher Dawson señaló que existe una labor común entre el filósofo, el orientador religioso, el político, el educador, no dice el jurista, pero también podríamos decir el jurista, que es el de preservar la inteligencia orientadora de la cultura y salvar las tradiciones espirituales de Europa. Una forma de realizar esta labor es fijarnos en los clásicos de la cultura europea. A continuación propongo estos apuntes de uno que sin duda lo es, Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, que nació en 1821, murió en 1881, podríamos decir que es el escritor ruso más importante de la historia de la literatura universal. Una referencia obligada para cualquier estudiante universitario que quiera plantear su formación sobre sólidas bases humanistas y una fuente irrenunciable para el pensamiento cristiano contemporáneo. Y esto especialmente, y no solo, porque el Papa Francisco en su última encíclica, Dilexit Nos, lo cita, y ahora voy a traer esta cita, sino que en el siglo XX, si uno hace un repaso por la teología o también el magisterio pontificio, San Juan Pablo II o Benedicto XVI, Dostoyevsky aparece como una fuente irrenunciable. Von Balthasar, de Lubac, todos los grandes teólogos hablan de él. El Papa Francisco lo propone como modelo de conocimiento a través de un personaje, de el corazón humano, de la corrupción del corazón humano. Dice, hay que afirmar, dice el Papa Francisco, que tenemos corazón, que nuestro corazón coexiste con los otros corazones que le ayudan a ser un tú. Como no podemos desarrollar ampliamente este tema, nos valdremos de un personaje de novela, el Stavrovin de Dostoyevsky. Las grandes producciones de Dostoyevsky, entre las que podemos citar Memorias de subsuelo, Crimen y castigo, El idiota, Los demonios o Los hermanos Karamazov, trascienden el género literario de la novela, manifestándose a la par como ensayos filosóficos, psicológicos y sobre todo teológicos. En este sentido podríamos decir, junto con María Zambrano, que en Dostoyevsky nos encontramos ante un caso curioso, quizá único, junto con Dante, Alighieri y otros pocos, en el que coincide filosofía, teología y literatura. Y Dostoyevsky realiza esta obra tan compleja, en un contexto muy determinado. En la influencia, por un lado, del occidente liberal que va ampliando el secularismo, el ateísmo, en una corriente filosófica y también podríamos decir espiritual como es el nihilismo, y por último en una polémica entre aquellos que buscan defender las esencias de la madre Rusia, de la patria Rusia, también entendida como heredera del Imperio Romano y del Imperio Romano cristiano, y aquellos que buscan la destrucción de todo el patrimonio y la tradición espiritual cristiana. Dostoyevsky evidentemente se posiciona con eso que podemos llamar eslavófilos, que son los que buscan la defensa de las raíces de Rusia. Este personaje, Luigi Parison, es un filósofo italiano que nos plantea precisamente una lectura de la obra literaria de Dostoyevsky a partir de problemas
fundamentalmente metafísicos. Es decir, que los personajes de Dostoyevsky lo que vendrían a manifestarnos son problemáticas filosóficas y cada uno de ellos responde a una bien denuncia de esa problemática, bien solución. Entonces, en Dostoyevsky, que esta es una lectura que está muy extendida, no estamos ante un psicólogo, sino que estamos ante un, dice él, siguiendo también a un autor ruso, Berdeyev, ante un neumatólogo, un pensador del alma de la persona. ¿Dónde podemos encontrar, y esto es a lo que quería centrar mi comunicación, estos personajes? Pues en tres, yo lo he diagnosticado en tres novelas, cada novela un personaje principal que nos plantea una problemática. El primero, la novela de los demonios, escrita en 1872, cuyo personaje principal es Stavrogin, este del que nos hablaba el Papa Francisco. Es la representación, este Stavrogin, de la idea del mal, de un mal radical, que expresa aquello que dice el proverbio latino, corruptio optimi pessima. Stavrogin, dice Parison, es dueño de una naturaleza superior. Ha sido un niño dulce y sensible. Ha desarrollado en sí mismo una fuerza de voluntad indómita e invencible. Su belleza encanta a las mujeres. A pesar de su inteligencia viva y aguda, el problema de Stavrogin es que posee un corazón vacío, desierto, inerte, sin vida. Su calma no es más que una fría determinación. Su dominio sobre sí consiste en el desinterés del simple espectador. Su vigor e insensibilidad son rígidos y despiadados, y su fuerza es tenebrosa y despiadada. Dostoyevsky, con este personaje que es el protagonista de este libro, que es un libro en el que viene a plantear una crítica al anarquismo, que es una ideología política que está surgiendo en Rusia con mucha fuerza, y el nihilismo asociado a esta ideología política, este protagonista es un antihéroe. Con este protagonista lo que busca Dostoyevsky no es presentar un modelo, sino denunciar una problemática que se está viviendo en ese momento y que es más, por eso de Dostoyevsky podemos decir que es un profeta, se vivirá cada vez con más radicalidad. Stavrogin representa la existencia atea definitiva y un aviso de las consecuencias trágicas para todos aquellos que deciden recorrer esta senda. El amoralismo nihilista de este personaje conlleva la aniquilación de todo. Como se dice en los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. De todo es, de la familia, del prójimo y de sí mismo. Su vida, la vida de Stavrogin, perdonad el spoiler, pero tengo que decir, termina con el suicidio. Y en Dostoyevsky es un tema muy claro para denunciar las consecuencias del mal radical. El mal radical, que empieza con la negación de Dios, termina irremediablemente negando la propia vida. Pasamos al contrario. Un poco de luz también la necesitamos en medio de este personaje del que acabo de hablar. El segundo de los personajes del que me gustaría hablarles es de Lev Nikolayevich Mishkin, protagonista de El idiota, la novela predilecta del autor de Dostoyevsky, en la que se contiene una síntesis de todo lo demás, dice von Balthasar, con esa agudeza y esa síntesis que le caracteriza a este gran pensador. Dostoyevsky, un indiscutible genio reflejando la podredumbre del alma humana cuando se corrompe, no lo fue menos proclamando la victoria del bien en la representación de hombres religiosos, monjes, predicadores y gente humilde creyente. Estos son los ejemplos de Dostoyevsky del bien, de un bien que, como voy a decir, siempre es dar un eco de Cristo. Gente sencilla, predicadores, es decir, hombres de Dios, santos o mujeres también que están dedicadas de una manera especial a la religión. Cristo es la fuente del bien y la denuncia del mal. Para Dostoyevsky, la verdad racional viene después del encuentro personal con el bien, que es siempre bello. Esta idea la desarrolla especialmente en este personaje, el idiota, el príncipe Mishkin, que es idiota en un doble sentido. La palabra es fuerte, pero bueno, así se llama, ¿no? La novela. En un sentido en que sufre una enfermedad
que es la epilepsia, pero no por la epilepsia es ese loco del que se habla en la novela, sino precisamente porque es un alter Christus, es un Cristo de alguna manera vuelto a la vida, y en su vida no puede hacer más que desquiciar a la lógica de un mundo que está lejos de ese Dios, del Dios verdadero. Por eso toda la vida de Mishkin es, entre comillas, juzgada por la sociedad rusa del momento en la novela como algo despreciable, porque no sigue el utilitarismo, porque no sigue el pragmatismo de una sociedad que lo único que busca es el bienestar, sobre todo esa crítica que hace Dostoyevski a la aristocracia de las élites rusas. Mishkin se entrega por intentar redimir a una mujer que va al fracaso en su vida y lo da todo en ello. Si se quiere conocer el final, pues esta novela sin duda merece la pena ser leída. Demasiado spoiler tampoco me gustaría hacer. Y en tercer lugar, quizá la novela más conocida de Dostoyevski, que es Crimen y Castigo. La experiencia, hemos hablado del mal moral, un problema filosófico, hemos hablado de el bien, encarnado en este caso en Mishkin, un bien que es religioso, ontológicamente, no puede no serlo. Y ahora vamos a hablar de la experiencia de libertad, que es la elección del hombre entre una cosa o la otra. Y el personaje en el que nos vamos a centrar es Raskolnikov. Con este personaje protagonista de la novela más famosa, Crimen y Castigo, Dostoyevski afronta el drama de la libertad y da una respuesta crítica a la propuesta del superhombre nietzscheano. Es decir, para Nietzsche, ojo, Dostoyevski no había leído a Nietzsche. Nietzsche sí que había leído a Dostoyevski. Lo conocía muy bien, es más, dice Nietzsche que él solo había aprendido de psicología de un autor, que es Dostoyevski. Pero esas ideas de el hombre que es capaz de imponer su voluntad por encima del bien y del mal, que eso es de alguna manera ese superhombre, entre comillas, del que habla Nietzsche, superador del nihilismo, del vacío absoluto, ya se la había encontrado Dostoyevski en todos esos personajes de los que también había denunciado en Los demonios, ¿no? En el caso de Raskolnikov, el asesinato a su casera, de la cual dice que es una avara que no merece otra cosa, es en realidad la búsqueda de demostrar, por parte del propio Raskolnikov, que es un estudiante, el demostrar que es posible imponer la propia moral a aquello que normalmente se reconoce como bien y el mal. La cuestión está en que fracasa. Esta es la cuestión. Raskolnikov en el momento en el que comete el doble crimen, porque luego mata a la hermana también de la casera, empieza a ser juzgado por su conciencia y no puede huir de ello. Toda la historia de Crimen y Castigo es una búsqueda ¿de qué? De confesar el crimen y de redención. ¿Cómo llega esta redención a la vida de Raskolnikov? Esto es precioso. Es una de las cosas, yo que la literatura universal haya descubierto que más me han impactado. A través de una mujer, Sonia, que es una representante de ese pueblo llano, religioso, que además tiene que prostituirse esta mujer para sacar adelante su familia, ¿vale?, que acerca a Raskolnikov el Nuevo Testamento y la verdad de Cristo. Y es en ese momento en el que Raskolnikov encuentra la fuerza, no solo para confesar, sino para asumir la culpa, que es lo que hace que pueda transformar su vida. Termina la novela yéndose los dos, porque Sonia y Raskolnikov se enamoran, a vivir la pena por el crimen en Siberia. Concluyo. Podemos decir que leer a Dostoyevski supone una experiencia de purificación del alma. Decía Aristóteles en la Poética que la poesía, podemos decir ampliamente la literatura, lo que realiza en el espectador o en el lector
es una purificación del alma, una catarsis. Los temas abordados por este espíritu de Dostoyevski, tan atribulado como esperanzado, son los que han ocupado a los hombres y mujeres de toda condición y raza. Los mismos problemas que hoy día nos seguimos planteando cada uno de nosotros. Leer a los clásicos, como Dostoyevski, que se han aventurado a reflexionar sobre terrenos tan elevados como los que he expuesto, despierta en nosotros la conciencia de la necesidad de dar respuesta personal y libre a la trama más decisiva de nuestra vida, el asunto que decidirá nuestra existencia. Si queremos seguir al mal y destruir nuestra vida, o queremos hacer de nuestra vida una búsqueda constante del bien, que en el caso de Dostoyevski tiene un rostro, y es el rostro de Dios hecho carne, Jesucristo el Salvador. Gracias.